Continuamos, muchachos. Vamos a cerrar clase. Que esto estuvo ayer muy bueno y hoy sigue bueno y para los días que viene se va a poner más bueno. Bueno, entonces, ok. Cuando analizamos las tres historias que están en la parábola narrada por el doctor e historiador Lucas en el capítulo 15 del evangelio que lleva su nombre, nos daremos cuenta que el conjunto de la deidad está involucrado en la redención del hombre caído en Adán. El padre que hace espera por su hijo representa a Jehová Dios. Es decir, el padre del pródigo es Jehová Dios. El pastor que dejó las 99 ovejas para buscar la que se había perdido representa al Dios Hijo o a Cristo Jesús. Y la mujer que encendió la lámpara para buscar la dracma perdida representa al Espíritu Santo, el conjunto de la deidad trabajando en la salvación del ser humano. El Padre envió el pago, el Hijo fue la ofrenda y el valor de la compra. El Espíritu Santo es quien le da consumación a la compra que hizo el Padre, que es la redención. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados, oiga, con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Para tener mayor comprensión y precisión acerca de los términos referidos a redención en sus diferentes aplicaciones, debemos analizar lo que es un redentor. Oiga lo que es un redentor. Era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido enajenada o traspasada de la línea familiar a la que realmente pertenecía. Jesús, como el postrer Adán, cumple o ocupa el lugar del pariente más cercano, convirtiéndose así en nuestro redentor, restituyéndonos al linaje que perdimos en Adán. La redención, como lustros, era común en el tiempo del Antiguo Testamento y se aplica a cualquier cosa que liberara a un hombre de una aflicción o deuda propia, pero era especialmente significativa en la ceremonia que se hacía como acto de redención del primogénito, cuyo origen se remonta a la salvación de los primogénitos en la noche de la Pascua en cuanto a la redención de los primogénitos, según la ley, por ordenanzas de Dios. Estamos avanzando sobre la clase número 6, señoras y señores. Todo primogénito era propiedad de Dios, tanto el de animal como el del hombre. Era necesario que la familia redimiera, es decir, comprara a Dios el hijo primogénito, cuyo precio era 5 siclos de plata que se daban a los sacerdotes teniendo el niño 30 días de nacido. Veamos, o vamos a
seguidamente lo que registran las escrituras. Todo lo que abre matriz, esta era la norma, esta era la ley, de toda carne que ofreciera a Jehová, así del hombre como de animales, pero harás que se redima. El primogénito del hombre también harás redimir. Nótese que el primogénito no es del hombre, es de la matriz. ¿Y quién tiene matriz? La mujer, o en este caso la bestia. El primogénito de animal inmundo de un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Mas el primogénito de varón, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santifícalo. Santificados son. Número 18, 15 y 17. Consagrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. Eso es en cuanto a los primogénitos. En cuanto a los nacidos de hombre y de mujer, estas son normas de la ley, normas que se le dieron a Israel. Usted y yo no estamos en esa posición. Sin embargo, si usted por generosidad, usted quiere dar primogénito, me refiero a los que crían y tienen animales, o usted quiere dar una primicia de algún producto, de algún fruto, de algo, usted puede hacerlo voluntariamente, sin ninguna obligación. Es algo voluntario. No peca si usted lo hace ahorita, pero no quedó como norma para la iglesia. Aclaró eso. Sin embargo, a través de esto se muestra la generosidad y el no ser agarrado a las cosas. Ahora pregunto yo, cuando usted vino al mundo, ¿qué trajo? ¿Y qué se lleva? Entonces, ¿por qué nos agarramos tanto a las cosas? ¿Verdad que no vale la pena agarrarse tanto? Ahora, reitero, todo primogénito por ley era propiedad de Jehová y debería ser sacrificado y presentado a Dios en holocausto, olor del todo quemado. Pero esto tenía sus excepciones. Habían 2 de estos primogénitos que deberían ser redimidos por diversas razones. El primogénito de animal inmundo, por ser inmundo, no se podía presentar a Dios en holocausto. Por tanto, debería ser redimido para que dejara de ser propiedad de Dios y pasara a ser propiedad de la familia. Y de esta forma quedaría establecida por su cumplimiento la ley. El segundo caso se da con los primogénitos del hombre, por la razón de que Dios no es pagano, que acepta sacrificios de niños, semejante a Moloc, Levítico 18, 21 y 22 y 5. El sacrificio de un niño era condenado y es condenado. Y era una abominación para Jehová. Es la causa por la cual el primogénito del hombre era redimido para que se cumpliese la ley. El niño primogénito o era sacrificado a Jehová en holocausto o era redimido. En el caso de Jesús, en relación a esta redención que hace Lucas por orden de Jehová, el padre del niño, oiga, no la madre, se presentaba ante el gran sumo sacerdote y le entregaban al niño como propiedad de Dios. Luego el padre tomaba 5 ciclos de plata y se los entregaba al sacerdote en señal de redención. Bajo este ritual, el niño pasa a ser propiedad de la familia por haber sido comprado por precio de plata. La Biblia no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por el ritual, el de redención. Esto se debe a que si Jesús hubiera sido redimido o comprado, hubiera dejado de ser propiedad de Dios y por consiguiente no podría ser
presentado a Dios en holocausto. En el caso de Jesús se cumplió la ley a perfección, porque en vez de ser redimido, Jesús fue sacrificado en ofrenda, por supuesto, no siendo un niño, sino siendo ya un adulto. Sacrificado a Jehová, el único primogénito del hombre en la historia de la humanidad, que fue sacrificado a Dios y aceptado por Dios en holocausto, fue Jesús, su propio Hijo. El relato que presenta Lucas en el capítulo 2, versos 22 y 24, es el cumplimiento de Levítico, donde está el fundamento 12, 6 y 8, donde la mujer, después de haber cumplido los 40 días de su purificación, en caso de que sea un niño, y si era niña son 80 días, traerá un cordero de un año. En el caso de ser la familia de escasos recursos, traerá 2 tortolas o 2 palominos. Todo esto se hacía por causa de la mujer, mas no por causa no por el niño. No se sabe el por qué Lucas utiliza el plural en su relato cuando trata de la redención de la mujer. Dicho rito se le llama expiación y no redención. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, aquí es donde está el detalle en Lucas, debía decir es de ella, conforme a la ley de Moisés. Pero ya va, la ley de Moisés decía ¿cuántos días? Lo acabamos de leer, 30. No, 40. Ajá. Y a Jesús lo trajeron al templo. La redención del niño se hacía a los 30. Note. Ajá. Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Lucas 2, 22 y 24. El acto de la expiación se daba en la mujer después de 40 días. La circuncisión se daba en el niño en el 8º día y la redención del primogénito se daba a los 30 días. Es decir, la parte de la redención era a los 30 días, la expiación en este caso de la mujer era a los 40, pero el circuncidar o cortarle el prepucio al niño era al 8º día. Día de nacimiento. Número 18, 16, por lo que da a entender que la madre no participaba en dicha ceremonia. ¿En cuál? En la de la redención. En ceremonia, la expiación y la redención no se daban el mismo día tampoco. No era permitido que la madre llevara al niño el día de la redención. De hecho, no lo podía hacer porque estaba en una condición de inmundicia, lo cual no le permitía estar entre la comunidad judía. Es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención, el cual no se llevó a cabo, ya que no estaba plenamente registrado. Ni siquiera se hace mención de los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. Adición a esto, se debe destacar que Jesús, para poder ser un redentor, como lo es, no debía ser redimido por 2 cosas. Oigan, en primer lugar, no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otro. Oiga esto, que esto le va a volar los tapes los sesos. Escúcheme esto. En primer lugar, no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otro. Pregunto, ¿usted y yo estamos en capacidad de redimir a alguien? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos redimidos. Entonces, ¿cómo usted le puede dar salvación a quién? A nadie. Quisiéramos. Y si pudiéramos, puede que lo hiciéramos.
pero estamos discapacitados, pastor. ¿Por qué razón? Sencillo, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso el niño Jesús no pudo ser redimido, porque dejaba de ser propiedad de Dios y pasaba a ser propiedad de su padrastro. Qué feo ese nombre, ¿verdad? Pero qué lindo el trabajo que hizo ese padrastro, ¿no? Ajá. Entonces, el que ha sido redimido no puede redimir a otro, ya que él en lo personal necesitó un acto de redención. En segundo lugar, ¿por qué usted y yo no podemos redimir a nadie? Si Jesús era redimido por sus padres, deja de ser propiedad de Dios y por consiguiente Dios no podría ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda en sacrificio. Este fue el único ritual bajo la ley a la que Jesús no fue sometido para cumplir con la redención de la humanidad. Jesús fue presentado en el templo y fue circuncidado, pero no fue redimido. En lugar de la redención, fue sacrificado, cumpliendo así con la ley, y pasa a ser un perfecto redentor. Por eso Jesús es nuestro redentor. En conclusión al tópico, entiéndase por redención en lo concerniente a Dios el acto de entregar a su único hijo como precio o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal y esclavizada en el pecado, y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación. Romanos 3:24, Gálatas 3:13 y Efesios 1:7, Tito 2:14 y Hebreos 9:2. Leen y estudian los textos en su casa, por favor, señoras y señores. Remisión. Sí, ahora sí vamos a ver sobre la remisión. De donde se deriva el término remitir, que indica remover, quitar, trasladar, transponer. Lucas 23:7. El término remisión tiene que ver con remitir, indica remover, quitar, trasladar, transponer. Entonces, si en usted hubo remisión del pecado, de usted fue quitado, fue trasladado a Cristo y fue traspuesto a Cristo. Lucas 23:7. Remitir en relación al pecado es el acto de transponerlo de un lugar a otro. Remisión es el acto de quitar de y poner en. En este caso, el término es amputar, hablando desde el punto de vista médico, el pecado del hombre e imputarlo, término jurídico, en Jesús. Por causa de este incidente, Jesús pasó a ser el germen del pecado para que el hombre pasara a ser la justicia de Dios. Segunda a Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué lo hizo pecado a él? ¿Para que nosotros siguiéramos siendo pecadores? No, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde poner lo remitido. Mateo 26:28, Hebreos 9:15 y 22 y 10:18. Supongamos que el hermano Rafael es un teniente de la brigada. Le ponemos un nombre. Y lo remitimos de acá, del estado Lara, a Barinas. Pregunto, ¿la brigada tiene territorio en Barinas? No tiene. ¿Qué vamos a hacer con ese teniente que lo remitimos a Barinas? ¿A dónde va a quedar? En el limbo, en el aire. Allá tiene que haber un lugar, un sitio donde la brigada tenga posesión. El pecado fue quitado del hombre y lo tenía el Espíritu Santo en la mano. Si el Espíritu Santo no consigue, por orden de Dios, dónde colocar el pecado, ¿qué tenía que hacer? El Espíritu Santo no se va a quedar con ese pecado ahí.
Entonces, ¿a quién buscó? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿lo colocó sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Ahora la pregunta seria, y yo quiero que usted le aplique lógica a esto. Si fue quitado de usted, ¿sigue en usted? Entonces dejemos de decir que somos pecadores. Y por favor, no seamos tan estúpidos. Porque los casados no estamos solteros. Así que a comportarnos como casados. Y los justificados no somos pecadores. Perdóneme, dejemos de ser estúpidos, de repetir como los loros lo que nos han mal enseñado. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Entonces tampoco es que vamos a agarrar una piedra y nos vamos a dar en el pecho, nos vamos a dar en los dientes, no. No es necesario eso. Solamente conocer, aceptar, confesar y caminar en ello. Y punto. Ajá. Remisión. Si no conseguimos dónde instalar al teniente de la brigada, chumbulún otra vez. ¿Para dónde? Acá otra vez. Entonces, si el Espíritu Santo no consigue dónde colocar el pecado, se lo vuelve a canchar al hombre. ¿Cómo hubiese quedado el hombre ahora? Que Dios le está encaramando, Dios Espíritu Santo le está encaramando el pecado encima. Quedaba el hombre otra vez doblemente condenado, sin posibilidad de alcanzar salvación. Pero gracias a Dios que Dios se proveyó. ¿Qué es proveerse? Ser propicio. ¿Qué se proveyó? De un cordero sobre quien colocar el pecado, para que en ese individuo donde fuera colocado el pecado fuera acabado, desmenuzado, pulverizado, y se cumpliera lo que dijo Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita. Entonces, en la dispensación de la ley se dio el acto de la expiación, no de remisión. Expiar es cubrir el pecado, es esconderlo, ocultarlo, pero está ahí. Remitir es, oiga, estirpar, quitar, desramificar, es mover el pecado en forma definitiva de un lugar a otro. Porque la vida de la carne, oiga, es la sangre. Porque la vida de la carne es la sangre. La sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Así casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin remisión y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Hebreos 9:22. Pregunto, ¿en Cristo Jesús hubo derramamiento de sangre? Si hubo derramamiento de sangre es porque hubo remisión de pecado. En Hebreos capítulo 2, verso 17, está mal traducido, no se mantuvo como se escribió en su original. Analicemos el pasaje. Por lo cual, debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para ser propicio, es la palabra que debiera de ir, no expiar, para ser propicio, colocaron expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Entonces, cuando usted lo lea, ya sabe que no es expiar, es ser propicio, es ser oportuno. Ahora, ¿cree usted que cuando usted tiene hambre y le sirven un plato de comida, usted lo agradece? Pero después que usted se comió ese plato de comida y le traen otro, usted está full. ¿Sabe qué feo comer sin hambre? ¿Sabe usted cuál es el mejor aliño que se le puede echar a una comida?
tener hambre. Hasta sin aliños en la comida. Ahora, porque la ley, teniendo la sombra, oiga gente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan de otra manera. Cesarán de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, estamos hablando de la ley, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no, quisiste más, me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, hablando el verbo, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, es decir, las profecías acerca de Cristo, de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto. Fue la primera etapa del trato de Dios para salvar a los perdidos. Y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley que Dios le dio a Moisés. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, el verbo, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero, señoras y señores? La ley. ¿Quién la va a quitar? El mismo que la impuso. ¿Quién la impuso? Dios en el conjunto de la deidad. Es decir, cuando la ley es entregada, la entrega, es decir, la dicta Dios junto con el verbo y quien la transmite a Moisés. Las tablas de Dios escritas con él. ¿Quién es el dedo de Dios? ¿Dios tiene dedo? ¿O a quién se refiere cuando dice el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Está hablando Jesús acerca del Espíritu. Entonces las tablas que Moisés después, embravecido y medio emberracado, como dicen los colombianos, quebró, se las había dado Dios escritas por el Espíritu Santo. Las otras, ¿por qué no las quebró? Porque le costaron sangre, sudor y lágrimas para escribirlas él. Entonces, mira lo que dice. Quítalo primero para establecer, no esto segundo, esto último. Oiga, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es esto último, pastor? La gracia. ¿Qué es esto último? La justicia divina. ¿Qué es esto último? El sacrificio de Jesús con su vida, que tiene que ver con su sangre. Sacrificio que hizo perfecto para siempre a los santificados y que no habrá otro igual. Así que no esperen un nuevo sacrificio de Cristo Jesús. Quita esto primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, usted y yo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, hablando de los sacerdotes levitas, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, porque espían, solamente espían, pero no de ver, sino de espiar.
nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, oiga, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Tonto tú y yo que nos ponemos a acordarnos de los pecados que cometimos. Pero Dios no se acuerda de ellos. Y entonces cuando la mente tuya se emparenta y se alinea a la de Dios, entonces si Dios no se acuerda de tus pecados, ¿por qué carrizo tienes que acordarte tú? Ahora, la palabra aquí que no se acuerda no es que Dios sufre de amnesia, ¿no? No, es que no los tome en cuenta. Aunque se recuerda todo lo choreto que fuimos y que fuiste y lo que puedas estar siendo, cada vez que vienes a Dios y pides perdón, para Dios es la primera vez que vienes a pedir perdón. ¿Por qué del resto? Porque no te los toma en cuenta. No es que no se acuerda, es que no los toma en cuenta. Y si Él no los toma en cuenta, ¿por qué, carrizo, tú y yo vivimos, como te digo, turbados, amedrentados, autocondenándonos por pecados viejos que cometimos? ¿Por qué tenemos que pedirle perdón a Dios varias veces por un mismo pecado? ¿Por qué cuando vas y compras en la bodega, en la ferretería, no pagas varias veces la misma factura? La pagas una sola vez y pidiendo rebaja. ¿Verdad paralela, no? Pero a Dios sí tenemos que pedirle varias veces perdón por el mismo pecado. ¿Por qué? Es que Dios es tan irresponsable que hay que decirle cuántas veces y pedirle varias veces que nos perdone. ¿O nosotros no estamos bien ubicados como debe ser? ¿Estamos aquí? ¿Dónde vamos por aquí? Y transgresiones, pues, donde hay remisión, que es el tema, remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 1 y 18. Si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba y no consigue en quién colocarlo, lo que le decía atrás, tendría Dios que volverlo a poner sobre el hombre, entrando en él la condenación de parte de Dios, no habiendo posibilidad de justificación. Por ende, si Dios en su prognosis se proveyó de un sustituto que ocupara el lugar donde sería colocado el estado de pecado, que mantendría al hombre en condenación. Esto indica que la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino en que Él ocupara el lugar donde Dios colocaría dicho estado. Jesús no solo ocupó nuestro lugar haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado. Segunda a Corintios 5:21. Más adelante, cuando tratemos el misterio del cambio, daremos mayor explicación sobre el tema. Y ya aquí estamos casi terminando también. Avancemos un poquito más. Sin embargo, aquí viene propiciación. Vamos a ver hasta dónde llega propiciación. Propiciación. Vamos a avanzar un poquito aquí. Propiciación. La palabra del griego es chilasterión, de donde se deriva el término propiciar, propicio, que indica apaciguar, volver favorable, conciliar en su más amplio concepto,
Propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido. Y está relacionado con el amor, la compasión y la misericordia. Romanos 3:25, Hebreo 8:12, Primera de Juan 2:2 y 4:10. En la dispensación de la ley, el acto de propiciación se daba en forma pasiva y continua, no en forma activa, absoluta y determinante como se dio en la gracia. Dios hizo acto de propiciación, nos perdonó por amor, dándonos su amor, tuvo compasión y por la compasión se movió a misericordia, manifestando su gracia, impartiendo su justicia, nos dio vida, regenerándonos en forma absoluta, brindándonos su paternidad. Esto está plasmado en las Escrituras. Analicemos el pasaje. Hebreos 8:8 y 12. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, la nación que se había dividido en dos, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, oiga, en mi pacto y yo me desentendí de ellos. ¿Está escuchando eso? ¿Se desentendió Dios de Israel o no se desentendió Dios de Israel de los pactos que había hecho con ellos? Y entonces, ¿cómo es que ellos siguen siendo? ¿O es que la Biblia no está cayendo a cotorra, a muela, a mentira? Ahí hay que ser serio, hermano. Si la Biblia lo dice, hay que aceptarlo y punto. Puede que nos duela, sí, por el amor que está en nosotros y porque de repente hay cierta gratitud porque Jesús vino a través de esa nación. Pero si ellos lo hicieron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora, cuando hablamos de ser propicio, cuando hablamos de calmar la ira de un Dios airado, escúcheme que vamos a lo que está pasando en Venezuela. Una vez que pasó lo de los terremotos, ¿qué fue lo que ustedes vieron en las redes sociales? Los que ven redes sociales. El montón de profetas salieron a decir, yo fui el que di la profecía, yo fui el que di la profecía, yo fui el que di la profecía, yo fui el que di la profecía. Ninguno decía que Dios tenga misericordia de esa gente. Todos estaban jactándose de su vanagloria de que ellos fueron los que la dijeron. Uno. ¿Qué decían? Que era la ira de Dios sobre Venezuela. Ahora pregunto yo. Haga este análisis de lo que le voy a decir. Hay ciertos países en el mundo donde esos muchachitos se los están comiendo. Mujeres que se embarazan solamente para parirlos y venderlos, regalarlos y cuantas cosas más. Los niños en edad consciente, niños de 12 años para abajo, los están agarrando y los están maltratando al nivel de violencia sexual por todas las entradas que hayan. Hombres que incluso hay un niño que hace poco lo llevaron y murió, por asfixia. Él tiene 2 padres. Y la asfixia, usted imagínese por qué le produjeron la asfixia. Vamos a hablar claro aquí. Lo ponían a su pene, el de los tipos, se lo metían en la boca al niño hasta que lo asfixiaron. Caso en algunas naciones que están por ahí. Pregunto yo, si la ira de Dios por causa de los pecados que se están cometiendo, ¿qué es más pecado? Agarrar y picar a un niño de eso y comérselo, maltratarlo al nivel de que produzca en el cerebro una droga que están sacando para los archimultimillonarios de Hollywood, una droga que se llama adrenocromo. Los que tienen acceso a internet, métase y pregunte qué es adrenocromo y de dónde lo sacan. Los niños los maltratan, los violan, los abusan y cuantas cosas más hasta que produzcan en el cerebro esa droga, se la sacan de la sangre, es como lo que le sacan a la sangre, el plasma. Ok, para vender la droga. Luego esos niños los terminan de acabar, los descuartizan y venden los órganos y cuanto más.
Pregunto yo, ¿qué será más cruel, más deshonesto, más sucio que hacerle esto a niños y a niñas que meterse en un lugar de esto y ponerse a darle a un tambor y ponerse a danzar en nombre de supuestamente San Juan, pero sabemos que le estaban adorando es a Changó, Babalao y todos esos cuantos más? ¿Qué será más sucio? Hacer lo que se estaba haciendo en Venezuela desde el punto religioso, cultural o satánico, o hacer lo que satánicamente se está haciendo con estos niños. Pregunto yo, respóndanme. Yo considero que es más sucio lo que le están haciendo a los niños. Yo, Octaviano Torres. Ahora, ¿por qué a esos lugares si no le vienen terremotos? A nosotros sí. ¿Por qué, pastor? Entonces creo que ahí hay un poco gente pelada. Y sí sé que están pelados. Porque Dios en este tiempo no puede derramar su ira sobre nadie. Porque si lo pudiera hacer, ¿usted cree que esos países que están sacrificando niños y haciendo esas masacres estuvieran en pie? Esos son los primeros que se tira al coleto. Y después por los demás que andan dándole tambores al que no deben darle tambores. El caso está que lo que sucedió aquí tiene que ver con que la tierra está viva. La tierra se está moviendo. Hay placas tectónicas abajo. El problema no es el terremoto. Lo que mató a la gente no es el terremoto, pastor. ¿Qué mató a la gente? Los edificios mal construidos que le cayeron encima. Casas mal hechas por diferentes cuestiones, por diferentes circunstancias que no van al caso ahorita. Entonces, no es la ira de Dios que está sobre Venezuela o sobre las naciones o sobre el mundo. No, la ira de Dios cayó sobre Jesús por causa del pecado y esa ira se tuvo que parar hasta que Dios levante la iglesia. Una vez que Dios levante la iglesia, la ira de Dios se activa otra vez. Pero mientras tanto, no puede Dios airarse, porque entonces sería injusto cobrar 2 veces la deuda que ya se le pagó. ¿Pagó Cristo la deuda o no? Y entonces, ¿por qué tiene que cobrársela a la gente de Vargas, a los de Caracas y a los de Haití, a todos lados? Pero hay unos países por ahí que no los tocan. ¿Por qué? ¿Qué me dice usted de esa mentalidad de esos pseudo profetas? O puede que sí sean profetas, pero están desubicados. Entonces entendamos este detalle, que Dios fue propicio y que la ira de Dios no puede ser derramada sobre nadie por causa de que fue derramada sobre Jesús. Entonces, ¿qué es lo que están pasando con estos desastres que estamos viendo? Circunstancias a los cuales, si hablamos de Chile, la costa de Chile fue destruida creo que hace 14 años por un terremoto similar a este. Volvieron a construir, pero ahora sí hicieron los edificios con los sistemas antisísmicos y todos los demás. Hubo un terremoto más fuerte, más rudo todavía, y no se cayó ninguno. ¿Por qué razón? Porque construyeron adecuadamente al sitio donde están. Tuvieron que invertir un poquito más en platica, ¿sí? Entonces, son detalles que como no conocemos, es decir, este tipo de predicadores desconocen la ciencia, entonces tienen echar a pelear en sus mentes y en sus predicaciones, echan a pelear a Dios con la ciencia y a la ciencia con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si usted no conoce de geología, va a hablar o va a repetir lo que esta gente dice, la ira de Dios. Pero cuando usted sabe lo que es la geología, un poquitico de la ciencia, usted se va a dar cuenta que no es Dios. ¿Qué estamos hablando aquí? Ciencia teológica. Si la ira de Dios cayó sobre un hombre llamado Jesús, ¿por qué tiene que derramarla sobre otro más? ¿Dios es injusto para cobrar 2 veces la misma deuda? No, ese no es el Dios del cielo. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos. Esos son errores dentro de nuestros predicadores por desconocer. Redención, remisión y propiciación. En el caso de propiciación, que es donde les estuve hablando, hay que conocerlo muy bien. Creo que se nos fue el tiempo y quedamos por aquí en... Estamos cerrando, ¿no? Ok. Déjame cerrar aquí más bien. Quedé en ello. Dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por Padre. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El término propiciar viene del propiciatorio, que era la tapa o la cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Página, anoten todo, página 19.